Quiero invitaros en esta mañana a que busquéis en vuestras Biblias el profeta Ageo. Vamos a tener un tiempo de introducción. A lo mejor es un poco largo porque como sé que Ageo es de esos libros que cuestan de encontrar, así os doy un poquito de tiempo, ¿verdad? Mirad, este verano hemos estado en el Pirineo. Hemos podido descansar. Nos hubiese gustado que no hiciese tanto calor, ¿verdad? Porque apenas se podía salir a andar del calor y del bochorno que hacía, ¿verdad? Pero al menos hemos tenido esa oportunidad. Yo sé que quizás alguno de los que me estáis escuchando estará pensando, afortunado tú que pudiste irte de vacaciones, yo no voy a poder ir, ¿no? Seguramente alguno de vosotros está pensando esto. Mirar, además de poder tener este tiempo de vacaciones, también pudimos estar en el campamento de GBE. Hoy me decía mi mujer, ya te puedes quitar la pulsera que la llevábamos en el campamento. Digo, bueno, como hoy voy a hablar del campamento, por última semana la voy a llevar. Ya luego ya me la quitaré. Y mirar, hermanos, es bueno que dediquemos tiempo de nuestro periodo de vacaciones, los que lo tengáis, especialmente que lo destinemos especialmente a buscar al Señor. Yo sé que en el tiempo de vacaciones hay muchas cosas que hacer. Tenemos ganas de viajar, de salir, de hacer cosas que habitualmente no podemos, ¿no? Pero esta es una de esas cosas que yo creo que merece la pena esforzarse y dedicarle un poco del tiempo de las vacaciones. Pues eso es lo que estuvimos haciendo con los jovencitos, la nena y yo. Y la verdad es que vinimos muy cansados, ¿no? Yo me sorprendí porque cuando llegamos en el coche a entregar a vuestros hijos, algunos de vosotros me dijisteis, anda, iros corriendo para casa que hacéis una cara de agotados que marcharos rápido, ¿no? No sé qué cara haríamos, sí que veníamos cansados, es verdad, pero mirad, hermanos, hay cosas que compensan el cansancio. Y para nosotros ha sido ciertamente muy cansado, pero se recompensa grandemente cuando vemos que los jóvenes pues buscan al Señor. Y no solo que le buscan, sino que le encuentran, ¿eh? Porque sabéis que el que busca al Señor de corazón, pues le encuentra. Quiero animar a los padres desde aquí, ya sabéis, sé que a veces me hago un poco pesado, a que animéis a vuestros hijos, a que les estimuléis, incluso si me permitís, en algunos casos hasta que les obliguéis a asistir a los campamentos, porque son oportunidades únicas. Y yo sé que en algunos casos supone un esfuerzo económico, pero merece la pena. Si Dios permite, este año volveremos a hacer el retiro de iglesia, como el año pasado. Y me gustaría que todos pudieseis asistir. Realmente yo sé que en algunos casos es un esfuerzo económico, pero hermanos, merece la pena. Siempre decimos que nunca podremos pagar ni comprar la salvación, ¿verdad que decimos eso? Yo a veces como padre me pregunto, y os lanzo la pregunta, ¿cuánto pagaría yo porque mi hijo pudiese estar en un sitio donde va a conocer al Señor? Claro, no sabemos, ¿no? Pero ¿cuánto estaría yo dispuesto a pagar si supiera que mi hijo, al ir a ese campamento, va a conocer al Señor? Bueno, no podemos garantizar eso, lógicamente, ¿no? Pero pensemos en este tipo de cosas cuando hacemos nuestras prioridades en lo económico. Bueno, como iglesia, pues también os decía, ¿no? Que vamos a tener ese campamento. Y yo sé que para algunas familias, pues también es un esfuerzo, ¿no? Pero animaros, hermanos, empezar a ahorrar, empezar a guardar, porque merece la pena. Los que estuvisteis el año pasado, ¿creéis que merece la pena o no? ¿Qué decís? ¿Mereció la pena? ¿Os compensó el esfuerzo económico o no? Bueno, ¿por qué digo todo esto? Bueno, porque este año vamos a subir el precio del campamento un 50%. ¿Vale? Bueno, ya veis que es broma, no lo digo por eso, lo digo porque de verdad, de todo corazón, deseo que podáis asistir. Y es más, sabéis que si alguno tiene dificultad y la economía le impide poder asistir, pues puede hablar conmigo, puede hablar con el pastor Rafael y la iglesia, pues vamos a ayudar para que quien realmente tenga ese deseo pueda estar en el campamento. Pero mira, hay una cosa
que yo no puedo hacer, ni el pastor Rafael tampoco puede hacer, y es decirlo en tu trabajo. Yo sé que algunos pensáis que si lo pedís en vuestro trabajo, os van a decir que no, seguro. ¿Verdad que sí? Y en algunos casos ha sucedido que os han dicho que no. Pero yo creo que si lo vamos diciendo en el trabajo con tiempo, si vamos avisando, si vamos poniendo el tema en oración, pues la realidad que nos hemos encontrado en muchos casos es que a veces no son tan reacios en el trabajo como nosotros nos pensábamos que serían, y es posible asistir. Pero eso yo no puedo ir a hacerlo a tu trabajo. Yo, como iglesia, podemos ayudar económicamente, pero yo creo que si voy a tu jefe y le digo que te deje venir al campamento, no sé si vamos a quedar muy bien, ni tú ni yo, ¿eh? Pero sí es que sería importante que lo vayas teniendo en mente. Bueno, dicho todo esto, la idea de hoy era compartir con vosotros algunas de las cosas que se dijeron en el campamento y en el que han estado los jovencitos. Así es que los jóvenes, espero que estéis atentos y luego me podáis decir lo que he dicho que se dijo allí y lo que he dicho de mi propia cosecha. Jóvenes, ¿estaréis atentos? Jóvenes, ¿estaréis atentos? A ver quién me dice luego qué es nuevo y qué es lo que escuchasteis allí. Así es que, bueno, el libro que estudiamos fue el libro del profeta Ageo. ¿Ya lo habéis encontrado ya? ¿Sí? Si alguien no lo ha encontrado, es uno de los últimos del Antiguo Testamento. Buscáis Mateo, retrocedéis hacia atrás, Malaquías, Zacarías y Ageo. Solamente 2 capítulos. En mi Biblia caben en una hoja, por delante y por detrás. Así es que muy breve. Pero fijaros que en el campamento en que estuvieron los jóvenes, 6 sesiones de 1 hora y estuvieron hablando exclusivamente de este libro. Claro, yo hoy voy a hablar solamente algunas pinceladas de lo que allí se dijo y a invitaros a reflexionar en ello, pero fijaros la profundidad que podemos encontrar en la palabra cuando acudimos a ella. La primera cosa que me gustaría destacar es que en el libro del profeta Ageo tienen mucha importancia las fechas. Las fechas tienen mucha importancia en el libro del profeta Ageo. Fijaros que hay hasta 5 versículos en que nos hablan de las fechas. En solamente 2 capítulos, 5 versículos nos hablan de las fechas. En la exposición que nos hicieron allí estuvieron hablando bastante de estas fechas, fechas relevantes especialmente para los judíos, y no nos vamos a centrar tanto en esto en esta mañana, pero sí destacar el año, porque todo el libro del profeta Ageo está enmarcado en solamente 4 meses de un año. Todo lo que sucede en el libro se enmarca en esos 4 meses, que van desde el primer día del mes sexto del año segundo del rey Darío hasta el día 24 del mes noveno del mismo año. Todo el libro está incluido ahí. ¿Qué importancia tiene este año? El segundo año del rey Darío. Según los expertos, los historiadores y los que se dedican a contar estas cosas, es el año 520 antes de Cristo. Mirad lo que nos dice un comentarista. En el 538 antes de Cristo, Ciro, rey de Persia, permitió que los judíos exiliados regresaran a Jerusalén después de 70 años de cautiverio. 2 años más tarde, en el 536 a.C., comenzó la construcción del templo dirigida por Zorobabel. El trabajo se detuvo al cabo de 2 años, en el 534, y después de 14 años de abandono, el trabajo en el templo se reanudó en el 520 antes de Cristo y se terminó 4 años después, en el 516. Todo esto lo podéis encontrar en el libro de Esdras explicado. Así es que en el 520 es el año en que se va a reiniciar la construcción, la reconstrucción del templo. Pero lo importante aquí es que veamos que el pueblo judío que había regresado de Babilonia
En este momento llevaba unos 87 o 88 años sin templo. Todo ese tiempo habían estado 70 años en el cautiverio y luego esos 17, 18 años que habían regresado a su tierra, pero que no tenían el templo. Y aquí el conferenciante nos dio una clave muy importante para interpretar este texto, y es el significado del templo. ¿Qué nos dijo, jóvenes? A ver, ¿qué nos dijo que significaba reconstruir el templo? ¿Os acordáis? Venga, ¿qué nos dijo? ¿Algún valiente? ¿No? Fuerte. Reconstruir la relación con Dios. Porque fijaros que para nosotros hoy este lugar no es más que un local. Muchas veces a mí me oís decir el local de la iglesia, ¿no? Porque hay algunos que a este local le llaman el templo. Pero esto no es correcto. Esto solamente es un local, ¿no? Donde la iglesia se reúne, ¿no? Porque el templo fue un edificio específico, el templo fue un lugar especial en el momento histórico en que era necesario. La utilidad del templo era que el pueblo de Dios pudiese acercarse a Dios. ¿Cómo tenían que hacerlo? Pues tenían que establecer unos sacrificios y unos rituales en que se acercaban al Señor. Nos estuvieron hablando un poquito de este tema, ¿no? No nos vamos a centrar en esto hoy. Hoy en día no tenemos necesidad de esto, porque ¿quién es el templo ahora, hoy en día, hermanos? El propio creyente. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Dios ha venido a morar en nosotros. Por eso esto es el local donde se reúne la iglesia, pero no es el templo. Sabéis que hemos estado también leyendo en el libro de Apocalipsis y estudiando, y nos dice que cuando el Señor venga y vivamos en la Nueva Jerusalén, dice que allí no habrá templo. ¿Por qué? Porque Dios mismo estará allí. Allí la relación con Dios será personal, no tendremos que ir de nuevo al templo. Pero en aquella época en el que el profeta Ageo está escribiendo, ellos, para relacionarse con Dios, tenían que ir al templo. Entonces llevaban 87, 88 años sin poder relacionarse con Dios. En el texto encontramos que el templo se le llama la casa de Dios. Así es que estamos hablando de reconstruir nuestra relación con Dios. ¿Os parece algo importante reconstruir nuestra relación con Dios? ¿Os parece importante? ¿Sí? Mirad, muchas personas piensan que Dios siempre va a estar disponible, que siempre va a haber tiempo para buscar a Dios. Pero primero deben conseguir cierta estabilidad económica. Tienen que cultivar relaciones personales, tienen que estudiar, acabar sus carreras, organizar su vida, y piensan que en cualquier otro momento, más adelante, habrá un buen momento para buscar a Dios. Me encanta aquel himno, no sé cuántos lo conoceréis, Eugenia seguro que lo conoce, Busca a Dios. ¿Te acuerdas de ese himno, Eugenia? Rafael, ¿te acuerdas? Busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Hace muchos años que no lo cantamos y quizás podríamos cantarlo. Pero hay personas así que piensan que Dios siempre va a estar disponible. Pues mirad, el profeta Ageo les habla a este pueblo al respecto de esto. Acompañarme en la lectura, Ageo capítulo 1 y versículo 2. Dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto.
He buscado en el diccionario qué significa eso de casas artesonadas, porque uno intuye que quiere decir que son casas muy bonitas, ¿no? Pero ¿qué quiere decir exactamente, no? Pues lo busqué y quiere decir pues que son, especialmente se refiere a los techos, que tienen artesones. Y diréis, bueno, ¿y qué son los artesones? También lo busqué. Son esos adornos, forma geométrica que hay en los palacios, en las casas que son muy pudientes, en los techos. No sé si os hacéis una idea, ¿no? Que queda el techo precioso y está pintado de diferentes colores y así, ¿no? Pues fijaros, ellos habían construido sus casas así y el templo estaba abandonado. Habían olvidado su relación con el Señor. Vendremos un poquito más sobre esta idea, pero me gustaría que reflexionásemos un momento sobre cómo podemos construir nuestra relación con Dios. No tengo nada excesivamente novedoso, algo sí, pero ya lo sabéis, hermanos. Hay básicamente 3 cositas: oración, estudio de la palabra, reunirse con los hermanos. Todo esto lo sabéis, ¿verdad? Pero mirad, Ageo añade algo un poquito nuevo. Dice, meditad sobre vuestros caminos. A veces pensamos que lo de la meditación no es una actividad cristiana, no es un ejercicio que debamos de hacer nosotros. Algunos han intentado robarnos el tema de la meditación, ¿verdad? Pero no, la meditación es un ejercicio cristiano. Es un ejercicio que los creyentes debemos de hacer. Pero no se trata de, como algunas veces escuchamos, meditar es dejar la mente en blanco y que cualquier idea te venga. No, hermanos, no, porque entonces puede venir eso, cualquier idea. La meditación no es poner la mente en blanco. La meditación se trata de poner la mente de Dios, las ideas de Dios en nuestra mente. Me gusta mucho en las presentaciones que nos pone el pastor Rafael, ese dibujito que nos ha puesto ya varias veces en que sale la cabeza de alguien que es como llena de semillas, ¿no? Que vamos plantando semillas. Bueno, pues se trata de que plantemos las ideas de Dios para que crezcan esas plantas que nos van a hacer bien. Esta semana leía sobre este tema, os leo lo que he leído. Dice, 3 fases para cultivar la mente de Cristo, decía el que escribe esto. Y nos habla de 3 cosas que podemos hacer. Dice, el principio de la voluntad. Debemos decidir, escoger o determinar en qué vamos a pensar. Dice quien escribió esto. Así es como comenzaremos a cultivar en nosotros la mente de Cristo. Entregarle a Dios la voluntad es el primer paso para llegar a tener la mente de Cristo. Y fijaros, nos cita un versículo, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Podemos llevar todos los pensamientos que hay en nuestra cabeza a obedecer a Cristo. Podemos plantar. Decía Lutero, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, refiriéndose a las ideas que a veces vienen a nuestra mente, pero sí puedes evitar que aniden en ella. Así es que de eso se trata, de dejar que aniden en nuestra cabeza los pájaros adecuados, las ideas adecuadas. Pablo, a ver si lo encuentro muy rápido, en Filipenses les escribe a los hermanos allí y les dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Tenemos que entrenar nuestra mente a pensar en las cosas que Dios quiere que pensemos. Este es el principio de la voluntad. Sigue la persona que escribió esto, dice, el principio del río. La segunda acción es renovar. Dice, un río siempre fluye, corre, no se estanca y por tanto limpia. La falta de renovación o crecimiento
es indicio de muerte. Sí, cuando el agua se estanca, se pudre, ¿verdad? La palabra de Dios es ese agua que corre y limpia. Reemplaza aquello que roba tus pensamientos por la preciosa y viva palabra de Dios. Y también nos pone un versículo. Dice Romanos capítulo 12 y versículo 2. No os conforméis a este siglo. También es un versículo muy conocido. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se trata de renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Así es que tenemos el principio de la voluntad, decidir, el principio de renovar con la palabra de Dios, y en tercer lugar, este me ha gustado mucho, el principio de la disposición. Dice, debemos ceñir nuestra mente para la acción. Nuestra mente tiene que estar preparada para la acción. Disposición es una postura lista para actuar, como cuando un corredor está esperando escuchar el disparo de salida. Hemos tenido las Olimpiadas hace muy poquito y hemos visto, los que nos gusta, atletismo, ¿verdad?, en la televisión, y vemos cómo los corredores están preparados para, en cuanto suena, salir lo más rápidamente posible. Esta es la idea, ¿no? Cuando acudimos a la palabra, estar con esa disposición de decir, ¿qué me quiere decir el Señor para que yo haga y hacerlo lo más rápidamente posible? También tenemos un versículo que afirma esta enseñanza. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestada. Pues hermanos, trabajemos en estos tres principios tan interesantes. Oremos al Señor, pedirle ayuda, entreguémosle nuestra voluntad al Señor, comprometámonos a estudiar la palabra y que ella nos renueve y estar dispuestos a actuar de acuerdo a lo que aprendamos. Pero Ageo va un poquito más allá de todo esto. Todo esto ciertamente está muy bien y os aconsejo que lo hagáis, o me aconsejo a mí mismo también hacerlo. Pero aparte de esto, en el caso de Ageo, les habla de meditar en lo que estaba sucediendo. Fijaros, dice, meditad en vuestros caminos, meditad en lo que os pasa, meditad en lo que está pasando a vuestro alrededor. Les dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Les está diciendo, meditar en lo que os sucede. ¿Por qué os sucede todo esto? Pensad en ello. Mira, cuando yo miro este versículo, no parece que la situación económica fuese catastrófica, como sí sucede un poquito más adelante. Lo veremos. Pero aquí de momento parece que la cosa no era catastrófica. Podían comer, podían beber, podían vestirse, pero nada de todo eso les daba satisfacción. Ese era el problema. Y creo que muchas veces nos pasa eso. Tenemos lo que necesitamos. Yo diría que en la mayoría de los casos, mucho más de lo que necesitamos. Pero vivimos deseando más, queriendo más, actuando para tener más. Y no estamos valorando tener una relación con Dios. A eso no le dedicamos tiempo, ni esfuerzo, ni dinero. Pensamos que es algo importante, por cierto. Al menos eso decimos. Pero siempre es algo que se puede posponer. Siempre podemos encontrar otro momento. Ayer hablaba con la familia y les contaba sobre la matriz de Eisenhower. ¿Alguien sabe qué es la matriz de Eisenhower? ¿Nadie? La familia sí, porque se lo expliqué ayer. Pero la matriz de Eisenhower es un documento que se usa para trabajar en nuestra vida personal y muchas veces en las empresas, cómo gestionamos las prioridades en nuestra vida.
Mirad, es muy sencillo. Yo os invito a que cada uno de vosotros en algún momento lo pueda hacer. Sabéis que Eisenhower fue presidente de los Estados Unidos. Pues él manejó el país de Estados Unidos así, con esta matriz. Se trata de coger una hoja de papel y dividirla en 4. Y hacemos 4 cuadrantes en esa hoja. Arriba a la izquierda, bueno, para vosotros la derecha, pero para mí es la izquierda. Arriba a la izquierda vamos a escribir todas las tareas que tenemos que hacer y que son importantes y al mismo tiempo urgentes. Ahí vamos a poner todo. Al lado, a la derecha, pero arriba también, vamos a poner cosas que tenemos que hacer y que son importantes, pero no tan urgentes, son importantes. Entonces, abajo a la izquierda vamos a poner las cosas que son urgentes, pero no son importantes. Y abajo a la derecha vamos a escribir las cosas que no son ni importantes ni urgentes. Ya os digo que estas seguramente no las vamos ni a hacer, porque si no son ni importantes ni urgentes, las vamos a dejar pasar. Pero está bueno que lo escribamos, ¿verdad? Y ahora yo os digo, si hacemos ese ejercicio, si cada uno de nosotros hace ese ejercicio, ¿dónde escribiríais mi relación con Dios? ¿Dónde lo pondríais? ¿Arriba a la izquierda? ¿Quizás arriba a la derecha? ¿Alguno ni arriba a la izquierda? ¿Alguno ni siquiera lo escribiríamos, a lo mejor? No lo sé. Pero mirad, dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Es algo importante, el templo es importante, pero no ha llegado el tiempo, no es urgente. ¿Os dais cuenta cómo lo estaban, en qué cuadrante lo estaban poniendo? Este tipo de ejercicios son interesantes, este u otros que podáis hacer de este estilo, porque muchas veces el día a día, las cosas que van llegando urgentes o las distracciones que están ahí abajo a la derecha, ni importante ni urgente, pero nos distraen, nos impiden hacer lo que es realmente importante y urgente. Así es que este es un buen ejercicio para meditar en nuestros caminos. ¿Sabéis qué sucede cuando no hacemos las cosas que son importantes y urgentes? ¿Lo sabéis lo que sucede? Si es una empresa, que se hunde. Si es nuestra vida personal, que se vuelve un caos. Que nuestras relaciones no funcionan, que la gente no se fía de nosotros, que nos surgen problemas y no sabemos muy bien por qué. Nuestra vida queda desordenada. Y en el caso del pueblo, en el libro de Ageo, ¿sabéis? Sucedió que Dios intervino. Dios intervino. ¿Vosotros habéis decidido que lo del templo no es tan urgente? Pues mirad, yo os los voy a hacer ver. Acompañarme, versículo 7. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Fijaros, lo que ahora está diciendo el profeta Ageo es, antes teníais para comer, pero no os saciabais. Pero es que ahora no tenían ni para comer. No había nada. El Señor les llama la atención de esta manera y les dice, sube al monte, busca madera
y tráela y vamos a reedificar el templo. Quizás estás pensando, Gaby está sacando el texto un poco de su contexto hoy con esta explicación y nuestra relación con el Señor tiene que ir por otro sitio. No podemos comparar el templo con nuestra relación con el Señor. No sé si quizás estás pensando esto. Déjame que te lea algunos versículos del propio Señor Jesús, ya no del profeta Ageo, del Señor Jesús. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué dice? ¿Qué sigue? Todas estas cosas os serán añadidas. Y está hablando de los bienes materiales, está hablando de las necesidades. Dice, os preocupáis por qué vais a comer, qué vais a vestir. Mira, preocuparos por el reino de Dios. Y de todo eso yo me encargo. Otro versículo también del Señor Jesús, en Lucas. Dice, pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Qué diremos de este versículo? Otro, Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Seguramente encontraríamos otros versículos, ¿verdad?, que nos hablarían de este tema. Pero vamos a ir de nuevo al profeta Ageo y en el capítulo 2 y versículo 15 vamos a leer qué sucedió. Dice, ahora pues meditad en vuestro corazón, de nuevo meditar. Desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo, en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. ¿Qué está diciendo? Me encanta el libro del profeta Ageo, porque yo creo que es el héroe de los predicadores, Ageo. Porque Ageo predicó y todo el pueblo le escuchó y le hizo caso. ¿Eso no es lo que nos gustaría a los que predicamos, Rafael? No es lo que nos gustaría, eso es lo que me gustaría, hermanos, que escuchásemos, no a mí, sino el mensaje del Señor y actuásemos. Y ellos escucharon, hicieron lo que el profeta les decía y fueron a buscar madera y dice que edificaron los cimientos del templo en el día 24 del mes 9º de aquel año. Y dice el Señor, mirad, ahora no es tiempo de cosecha. Los árboles ni siquiera han florecido, ni siquiera se ha plantado. Dice, la semilla está todavía por plantar. Pues yo os voy a bendecir desde este día. No cuando venga la cosecha, no. Desde este día. Desde el día en que decidís obedecer. Desde el día en que reconstruimos nuestra relación con el Señor. Tenemos la misma promesa, hermanos. Así es que pongámonos manos a la obra. Termino con alguna conclusión. Este mensaje tiene dos vertientes. Quizás nunca has tenido una relación con Dios, ¿verdad? Quizás alguno de los que estamos aquí no ha entregado su vida a Cristo todavía. Esto es lo que le pasó a Cristian en el campamento, me parece, ¿verdad? Él decidió, al oír este mensaje, uno parecido a este, entregar su vida y reconstruir su relación con Dios por primera vez. Quizás ese es tu caso. Quizás te das cuenta que tu vida va sin rumbo
que estabas poniendo tus esperanzas en cosas que no te saciaban, que no te satisfacían del modo que esperabas. Ahora te das cuenta que necesitas a Dios en tu vida. Necesitas ser perdonado por todo lo que has hecho mal. Necesitas guía, esperanza para tu vida. La promesa de Jesús sigue vigente. Él quiere tener esa relación especial contigo. Si quieres reconstruir el templo, Él quiere hacerlo contigo. Él está dispuesto. Acude al Señor que quiere bendecirte. Si este es tu caso, me gustaría que luego podamos hablar por un momento y ayudarte en la medida que podamos a buscar al Señor, ¿no? A buscar, a conocer más de Jesús. Quizás muchos de vosotros hace tiempo que eres creyente, unos meses, unos años, a lo mejor toda la vida, pero también nosotros necesitamos meditar en nuestros caminos. No sé si os habéis fijado en el capítulo 2, versículos del 15 en adelante, cuando ellos ya han empezado a reconstruir, el Señor les dice, meditad. Es decir, no tenemos que meditar solo cuando nos van las cosas mal, sino cuando estamos haciendo las cosas bien. También se nos invita a meditar, a buscar, a revisar nuestras prioridades. A lo mejor hoy te estás dando cuenta que en tu matriz de Eisenhower, o pon tu nombre ahí, no tenías puesto en el cuadrante adecuado tu relación con Dios. O a lo mejor no habías reflexionado en ello. Y ahora tienes que revisar tus prioridades. Es como cuando uno tiene un amigo y este amigo se va a vivir lejos. Y esa relación se vuelve un poco, pues, a ver, seguimos siendo amigos, pero es que está lejos, no le puedo ver, no nos podemos ver. Es verdad, nos llamamos, nos escribimos, pero no lo puedo ver, no es lo mismo. Sigue siendo mi amigo. Yo creo que muchas veces nos pasa esto con Dios. No que Dios se haya ido lejos, somos nosotros los que nos vamos. Y sigue siendo Dios, sigue siendo nuestro amigo, sigue siendo importante. Pero está ahí un poco lejos, ¿verdad? Necesitamos resolver esto, necesitamos volvernos al Señor, buscar más y más al Señor. Me gusta un comentarista, me llamó la atención sobre la expresión este pueblo. Al principio leíamos, este pueblo dice. Nunca nos gusta escuchar a Dios que hable de nosotros de esta manera, que diga este pueblo, no. ¿Qué es lo que nos gusta? Nos gusta que diga mi pueblo. Pero Dios está viendo las excusas que ponían, sus malas prioridades, y notó que no vivían como su pueblo. Por eso les dice este pueblo. Y fijaros, es importante esto, ¿eh? Aquellos que estaban allí no eran malas personas. No, no. Eran el remanente que había vuelto de Babilonia. Eran los que tenían más interés en las cosas de Dios. Eran los que habían ido para reconstruir el templo, habían ido para reconstruir la ciudad, querían volverse a Dios, pero se habían distraído, se habían enfriado. Y ahora el Señor les está llamando, este pueblo. Seguramente los que estamos aquí somos los más comprometidos. Estáis en la iglesia. Estamos en el local. Hemos venido esta mañana a adorar al Señor. Hemos venido esta mañana a buscar al Señor. Somos los más interesados. ¿Estáis aguantando este sermón? Ya hace un buen rato. Gracias, Lidia. Espero que estéis aprendiendo, de verdad que sí. Pero ¿qué tal está nuestra relación personal con el Señor? ¿Estás reconstruyendo el templo? ¿Estás reconstruyendo cada día tu relación con Dios? ¿Qué cosas te impiden mejorar tu relación con Dios? Quizás
¿Tienes rencor hacia algún hermano? Quizás te falta compromiso con la iglesia. Quizás tu problema es sencillamente de dejadez, como el pueblo. Aún no es tiempo, ya lo haré algún día. Quizás estás tan cansado que no puedes buscar al Señor. Quizás estás tan preocupado por otras cosas que no puedes buscar al Señor. Quizás tienes envidia y te estás fijando en otros en vez de buscar al Señor. Quizás tienes codicia, quizás estás enganchado en algún vicio, pornografía, otro tipo de cosas, que hoy hay mucho de esto que nos distrae de buscar al Señor. El Señor te dice, sube al monte, que allí hay madera, y trae madera. Vamos a reconstruir el templo. Ojalá que este mensaje sea realmente el del profeta Ageo y nos sirva a todos para cambiar. Y oigamos y obedezcamos. Y como el ejemplo que os he puesto de los corredores dispuestos a salir corriendo, pues actuemos con celeridad en respuesta a la palabra del Señor. Que el Señor os bendiga, hermanos.